Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con temas de razonamiento lógico matemático. Si recuerdan, estamos abordando las sucesiones numéricas. En clases anteriores ya habíamos visto que las sucesiones numéricas pueden ser del tipo aritmética o del tipo geométrica. Las aritméticas son aquellas cuya ley que las rige es que cada que avanzamos de un término a otro, hay una diferencia constante entre ellos, o sea, se va sumando una cantidad constante para ir conociendo los siguientes términos. ¿Qué diferencia hay con la geométrica? Que en la geométrica sigue habiendo una cantidad constante, pero esa cantidad ya no se suma, sino que se va a multiplicar. Para conocer el término siguiente, lo que tenemos que hacer es multiplicar al término anterior una cantidad constante. A esa cantidad la vamos a llamar razón. Nosotros la vamos a ubicar con la letra R minúscula. La razón es la cantidad que debe estar multiplicando a cada uno de los términos para poder conocer el valor del siguiente término. Recuerden, esta razón tiene que ser constante. Si no es constante, entonces no estamos hablando de una sucesión o progresión geométrica. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la sucesión 1, 3, 9, 27, 81 y así sigue de manera infinita. No es una sucesión aritmética porque 1 más 2 da 3, pero a 3 más 2 ya no da 9, es 3 más 6, entonces ya no es una cantidad constante la que está sumándose, entonces no es una progresión aritmética. Vamos a ver si es una progresión geométrica. Busco un número por el cual está multiplicando el término para poder conocer el término siguiente. ¿Cómo voy a calcular el valor de R? Selecciono cualquiera de los términos, por ejemplo el 9, y lo divido entre el término anterior, que es 3. 9 entre 3 o 9 tercios, simplificado es 3 enteros. Quiere decir que la razón por la cual estoy multiplicando cada uno de los términos es 3. Vamos a ver si es cierto. 1 por 3, si es 3. 3 por 3, si es 9. 9 por 3, si es 27. Y 27 por 3, si es 81. Entonces, es una sucesión geométrica. Hay una cantidad constante que está multiplicando a cada término para poder conocer el siguiente término. ¿Cómo la calculo? Tomo cualquiera de los términos y lo divido entre el término anterior. Vamos a ver ejemplos. Dice, construye la progresión geométrica donde el primer término es 1. Vamos a seguir utilizando la simbología para identificar a un término con la consonante A minúscula y el subíndice, la posición del término. En este caso, el término 1 es 1. Y nos dice que la razón, o sea, la cantidad por la cual van a estar multiplicándose es 4. Ahora necesito conocer o construir la progresión inicio con el primer término que es 1. Y ahora lo voy a multiplicar por la razón 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 256. Y así me sigo de manera infinita. Ese por 4 no necesitan irlo poniendo. Yo lo escribí para que vayamos entendiendo cómo funciona o cómo se va constituyendo una progresión, pero en realidad nuestra progresión nada más quedaría de esta manera. 1,4, 16, 64 y 256. Vamos con otro ejemplo. Calcula los siguientes dos términos de la progresión 7, 49, 343 y 2401. Si yo quiero calcular los siguientes términos, entonces necesito saber por cuánto voy a multiplicar. Para empezar, necesito verificar que es una sucesión geométrica.
No es una sucesión aritmética porque 49 menos 7 es 42, pero si a 49 le sumo el 42 ya no es el 300, o sea, ve, está aumentando de manera no constante, entonces no es una sucesión aritmética. Vamos a ver si es geométrica. Para saber si es geométrica tengo que calcular la razón. A cualquier término, por ejemplo, 343, lo divido entre el término anterior, 49. 343 entre 49 es 7. Quiere decir que 7 por 7 da 49, 49 por 7, 343, 343 por 7, 2401. ¿Qué me faltaría? Multiplicar ese 2401 por 7 da 16.807. Entonces aquí sigue el 16.807. Y eso lo multiplico por 7 es 117.649. Y solamente me pide los siguientes dos términos, entonces pongo puntos suspensivos. Así es como podría yo, cuando ya tengo varios términos de la sucesión, construir los siguientes. ¿Qué necesito? Calcular la razón. El valor de la razón se obtiene dividiendo cualquier término entre el término anterior. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo ya está un poquito más complicado. Dice, determina los siguientes 4 términos y un modelo matemático que la represente. Vamos primero a ubicar los siguientes 4 términos. ¿Qué necesito? Saber cuál es la razón. Cualquier término, por ejemplo el 9, lo divido entre el anterior, 9 entre 3, 3. Entonces tengo que ir multiplicando por 3. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. 243 por 3, 729. Y 729 por 3, 2187. Y así sigue de forma infinita. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener un modelo matemático. Identificar de forma matemática cuál es el comportamiento o el patrón de comportamiento de estos valores que van en mi progresión geométrica. Voy a anotar, aquí es la posición del término y aquí es el valor del término. Término 1, 2, 3. Voy a hacerlo nada más con los primeros 4. 1, 3, 9 y 27. Y aquí como que nada más sé que voy multiplicando por 3, pero no logro ver realmente cómo se fue componiendo cada uno de los términos. Voy a descomponerlo. Inicié con el valor de 1. ¿Y ese 1 multiplicó por algo? No. Entonces es como si hubiera multiplicado por 1. El 3 estaba en el 1. ¿Cómo llegué? Ay, perdón, es 1 ahí. Bueno, el 1 lo dejo así sin multiplicar. Tengo al 3. Tenía al 1. ¿Cómo llegué al 3? Pues ese 1 lo multipliqué por 3. Para llegar al 9 estaba en el 3, que fue 1 por 3. Para llegar al 9 vuelvo a multiplicar por 3. Ahora voy en el 27, estaba en el 9, que era 1 por 3 por 3. ¿Por cuánto lo multipliqué? Por 3. Pasa algo similar al patrón en las sucesiones aritméticas. Para simplificar una suma, hago una multiplicación. Para simplificar una multiplicación, en lugar de decir 3 por 3 por 3, lo puedo expresar como un exponente. Entonces aquí puedo decir que tengo al 1, que es el número del que inicié, por 3 al cubo, 3 veces multiplicado el 3.
Aquí tengo el 1 por 3 al cuadrado. En el segundo tengo el 1 por 3. ¿Qué exponente tiene ese? 1. Y arriba tengo el 1. ¿Cuántas veces multipliqué al 3? 0 veces. Ahora sí, ya puedo ver que existe una similitud en el resultado de esos valores. Tengo un valor constante que es el 1, que era mi primer término, A1. Tengo otro valor constante que es el 3. ¿Qué era el 3? Mi razón. A ver, déjenle quito ese círculo, si no después no se va a ver qué valor era. Entonces ese 3 salió de la cantidad que se está multiplicando, que era la razón. Y este 0, este 1, este 2 y este 3 es el valor que está cambiando. Ahí va mi variable. ¿Cuándo es mi variable? La posición. Esa es la que va a ir cambiando. ¿Cómo le hago para que el 1 se haga 0, para que el 2 se haga 1, para que el 3 se haga 2? Pues le resto 1. Entonces, ahí es el exponente n-1. El patrón matemático de esta serie, o de esta sucesión, perdón, de esta sucesión quedaría de esta manera. Ay. A ver, permítanme con azul. A subíndice n va a ser igual al 1 multiplicado por el 3 con exponente n-1. Si queremos comprobarlo, vamos a comprobarlo con alguno de los términos que yo calculé de manera directa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este. Este término es A subíndice 7. Vamos a ver si sí. A subíndice 7, ¿cómo quedaría? 1 por 3 a la 7 menos 1, que eso es igual a 1 por 3 a la sexta. ¿Cuánto es 3 a la sexta? Hagan la multiplicación o eleven al exponente 6. Es 1 por 729, que eso es igual a 729. Entonces llegué al mismo valor, pero ya no hubo necesidad de saber los términos anteriores. Me voy directo a aplicar el modelo matemático o a sustituir en esa fórmula el valor de la posición. ¿Qué va a pasar aquí? Algunos de ustedes ya estarán pensando, voy a tener que hacer en todos los ejercicios la tabla. No hay necesidad. Si hubiera sido aquí en lugar de 3, un 5 la razón, hubiera pasado lo mismo, nada más va cambiando la cantidad que voy a multiplicar, pero pasa o sucede lo mismo. El primer valor se pone al inicio y ese valor va a multiplicar a la razón una vez menos de la posición. ¿Por qué razón? Porque aquí no se multiplicó ninguna, empezamos desde el segundo. De ahí que el exponente es n-1. Pero ya no hay necesidad de que yo tenga que hacer la tablita. Ya doy por hecho, la lógica me dice que en todas las sucesiones, como tienen las mismas características, va a suceder lo mismo. Entonces me voy a ir directo a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para conocer un término de una sucesión geométrica? Esta fórmula. A subíndice n, o sea, el término n, va a ser igual a subíndice 1, que es el valor del primer término, que en este caso era 1, por la razón, que en este caso era 3, con exponente n-1. Ojo, el exponente solamente es de la razón. ¿Qué tengo que hacer? Primero a n restarle 1. Después la razón la elevo a ese exponente y al último multiplico por el valor de a subíndice 1. Esta fórmula, por favor, agréguenla a las que ya tienen en su formulario. Es término general de una sucesión geométrica. Ahí está. Esta fórmula la vamos a utilizar, ya la vamos a aplicar directo sin necesidad de hacer toda nuestra tabla.
Ya sabemos que en la tablita no hay necesidad de que lo haga porque va a ser similar en todas las sucesiones. Los únicos valores que van a cambiar es el primer valor y el valor de la razón, pero al final nuestro modelo nos va a dar similar. Entonces no tiene caso, me voy directo a la fórmula. Ahora vamos a analizar cómo se obtiene una serie geométrica. Acuérdense que una serie se obtiene de la suma de los términos de una sucesión. En este caso, como es serie geométrica, se obtiene de sumar los términos de la sucesión geométrica. Tengo una sucesión geométrica, por ejemplo, 2,6, 18, 54 y mi serie quedaría 2 más 6 más 18 más 54. ¿Cuál es el valor de la razón aquí? 6 entre 2, 3. Entonces aquí la razón es 3, verifico. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3 es 54. Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto suman esos términos? No tengo que hacer o ir sumando término por término. Aquí son 4 términos, pero imagínense que quisiera sumar 100 términos. Entonces, cuando son muchos términos, lo que conviene es aplicar la fórmula de la suma. La suma de la serie de los primeros n términos de una sucesión geométrica la vamos a seguir identificando como S subíndice n y se obtiene aplicando cualquiera de las siguientes fórmulas. Perdón, aquí vamos a tener dos fórmulas. Esta que nos dice que la suma de n términos de la sucesión geométrica va a ser igual al primer término por 1 menos la razón con exponente n entre 1 menos r. O vamos a utilizar esta. La suma de los primeros n términos va a ser igual a subíndice n por r menos a subíndice 1 entre r menos 1. ¿De qué va a depender cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra? Cuando, por ejemplo, ustedes ya saben la razón y el primer término, pero no saben el valor del último término, pues apliquen esta, porque ya no necesitan calcular el último término, ya nada más necesitan conocer el primer término y el valor de r y de n. Al contrario, hay ocasiones en las que ya les dan el valor o ya saben el valor del término n. Si saben el valor del término en la posición n, entonces ya pueden aplicar esta fórmula de acá, la de a subíndice n por r menos a subíndice 1. Entonces, ¿de qué depende? De los valores que ustedes conozcan. Ustedes identifiquen qué valores tengo y de las dos fórmulas, en cuál ya no es necesario calcular más valores. Ya me voy directo a la fórmula y ya tengo todos mis valores. Habrá ocasiones en las que no tengan en ninguna de las dos todos los valores, pues tengan que calcularlos. Pero vean, ¿qué se me hace más fácil? Con las dos llegan al mismo resultado. La diferencia es las cantidades que necesitan conocer en uno y en otro. Cualquiera de las dos pueden utilizar.